todos. Bueno, Bernardo Huberman, te doy la bienvenida a este espacio, a Rockear las Comunicaciones. Podría pasarme un rato largo presentándote, pero si me permitís, y en forma coloquial, para quienes nos vean y nos escuchen en el momento que sea, sos una de esas personas hermosas que conocí a lo largo de mi vida profesional. Creo que allá por el año 94, 95, vos estabas en el Palo Alto Research Center, una gran cuna de tecnología, ya eras Research Fellow, eh, eh, ya tenías todos los títulos, profesor en Stanford, que lo seguís siendo, sos un gran estudioso. eh, Nos unió mucho tu argentinidad de nacimiento y hoy sos un ciudadano del mundo. Te sentí hablar de computación ubicua, de la teoría del caos, tenés un montón de papers escritos, patentes, sos uno de esos cerebros que analizan y que proyectan para dónde va hoy la tecnología, y para mí es un privilegio recibirte en este espacio, recibirte, compartir este espacio y poder tener una charla, digo, más que una entrevista. Así que bienvenido. Bernardo Huberman. Bueno, gracias y creo que el elogio es que es casi exagerado, pero muchísimas gracias, lo mismo. Eh, quiero aprovechar este ratito que tenemos para conversar, y hay un tema que por ahí abro con eso porque era lo que yo tenía ganas de preguntarte. En Rockear las Comunicaciones, donde hablo del impacto de la tecnología en la vida de las personas, de las empresas y demás, hay un espacio para hablar de los creadores de contenidos, de los grandes cambios que hubo en la forma de comunicar. Y vos introdujiste un concepto hace varios años que habla de la economía de la atención. Cuando yo tengo oportunidad de hablar con creadores de contenidos, con influencers, les digo que son millonarios en la atención que les depara la gente, y que eso es lo que hay que cuidar como un gran patrimonio, ¿no? Antes, cuando uno era chiquito, ponía moneditas en una caja de ahorro, y hoy la atención que tiene creo que tiene que ver con eso. Así que de tu boca te invito a compartir y darnos los conceptos, Bernardo. Bueno, hay dos pedazos con esto. Por supuesto que el problema de la atención, que hoy en día se transforma en economía, existe desde los tiempos más primitivos. No es un fenómeno nuevo. La diferencia es la siguiente, que en una época había un grupo muy privilegiado, quizá una aristocracia, los reyes, etcétera, que por la manera como se comportaban, la manera como se vestían, la manera como hablaban, la retórica en Grecia, en la Grecia antigua, en el Imperio Romano, hacían que muchísima gente mirase a esa gente y captase el contenido. El resto de la gente no emitía nada, recibía y consumía. Y lo que ha pasado en los últimos, yo diría en los últimos 30 años, etcétera, es que toda esta nueva forma de comunicación, el Internet en particular, ha hecho que el campesino que en una época ahí estaba trabajando en la tierra y miraba pasar la carroza real con toda esa gente, con el plumaje, la banda, la música, los uniformes, y miraba eso, de golpe descubrió que él también tenía un megáfono. Lo único que tiene que hacer es meterse en una computadora sin saber ni hablar ni cómo funciona la computadora, como un teléfono, ¿no? Y de golpe se largan a hablar. Y lo que ha pasado es esencialmente ese campo que estaba restringido hacia muy pocos, se abrió a todo el mundo. Ahora, si lo mirás desde un punto de vista de una decena de años, etcétera, la desigualdad en la riqueza que la gente obtiene de atención es la misma. No podés tener 1 millón de personas que reciben el mismo tipo de atención. Existen gente, y sobre todo en los medios que vos te mueves, sabés que hay gente que son los que de alguna manera todo el mundo escucha, todo el mundo mira, todo el mundo de alguna manera sigue, ¿no? Por trivial que sean. Ustedes, no sé mucho de la cultura argentina, desgraciadamente, pero acá en los Estados Unidos tenés Paris Hilton, Britney Spears, gente deportiva que ni sabe hablar, etcétera, que llama la atención no por lo que hacen, sino por una manera de proyectarse hacia el mundo, escándalos, con quién estás. Entonces, lo que ha pasado es que se ha transformado
primero que tenemos una economía de la atención, y hay ricos y hay pobres. Y los ricos saben traducir esa atención en dinero real también, porque esta gente que tiene mucha atención en general vive de una manera, compra cosas, no solamente atención, que le sirven para también usarla de señal. Si tenés un auto muy importante, la gente te va a notar. Yo creo que esas son cosas que son intrínsecas en nosotros, pero que de alguna manera son medio inconscientes, no lo vemos del todo claramente. Te cuento una anécdota trivial. Yo estaba trabajando en la economía de la atención en Hewlett Packard, donde era director del laboratorio, con uno el senior vice president, el CTO de la compañía, y él me preguntaba, no entiendo bien qué es esto. Le digo, y es un hombre de mucho dinero, y le dije, ¿a vos te gustaría comprarte una Porsche o una Ferrari roja? Dice, por supuesto. Le digo, ¿te comprarías una si todo el mundo en la ciudad donde vivís tiene una igual? Por supuesto que no, me dijo. Ahí está, es exacto lo que pasa. La manera como nos expresamos, la manera como nos vestimos, la manera como nos llenamos de contenido físico y todo eso es una manera de proyectar hacia el mundo una forma de hacer la atención. Después de todo, como le dije una vez a mis estudiantes en un seminario, estarán muy en contra a lo mejor de la cirugía plástica, pero todo el mundo se peina antes de salir de su casa. Y los que no se peinan lo hacen porque de esa manera llaman la atención a su manera de tener el pelo desarreglado. Cuando vos hablas y das esos ejemplos, también hablas de la escasez y la abundancia, ¿no? Digamos, de qué es lo que hace que sea atractivo. Exacto, es porque es escaso. Todo lo que es escaso en la vida tiene valor. Todos tenemos eso. Las cosas que todo el mundo puede conseguir de manera relativamente barata no tienen ningún valor. Sí, perdón. Hace años que aprendí un concepto que me encantó, sobre todo en este mundo de las startups y de los innovadores y emprendedores, que alguien decía, hay que descubrir cuál es el uniqueness de uno, eso que te hace exclusivo y diferente, ¿no? Pero después particularmente tiene que ser atractivo para muchos. Este es el tema complejo de encontrar eso, porque si no sería fácil para todo el mundo. Sí, y si querés un ejemplo no trivial, es la moda. De golpe alguien descubre vestirse de una manera especial, tantos hombres como mujeres, etcétera, será el pelo, la manera como te vestís, y de alguna manera, si sos una persona que ya llama la atención, todo el mundo va a copiar ese tipo de cosas. Pero si todo el mundo termina vistiéndose de la misma manera, deja de llamar la atención, sos uno más. O sea, de vuelta no es escaso, ¿no? Ahora, ¿hiciste algún trabajo o alguna investigación en cuánto se puede retener la atención a lo largo del tiempo? Porque por ahí alguien tiene una particularidad ahora, digo, justamente hace poquito empecé a leer de vuelta de este gran fenómeno del Gangnam Style, ¿no? Del coreano que fue un hitazo, pero no lo pudo mantener y desapareció. Okay. Exacto. Yo tengo un trabajo, quizá a lo mejor uno de los más citados, que esencialmente se llama Novelty and Attention. O sea, el problema es que la novedad es lo que nos llama la atención. Si vos estás sentado aún con tu familia, los ves todos los domingos al almuerzo, lo que sea, bueno, los ves, pero si pasa algo novedoso, qué sé yo, alguien se levanta, un plato se rompe, todo el mundo tenemos estructuras que nos hacen mirar o notar cosas diferentes. El problema con eso es que la novedad no se puede repetir. Mira lo que pasa con digamos, hablamos de un medio casi antiguo, los diarios, una revista. Sale el título en el diario, está pasando algo, una novela en la Argentina, aumentó la inflación, lo que sea. Sí. Ese diario no puede tener ese título por 4 días. Ese título, como ves, empieza a pasar hacia la segunda página, la tercera página, eventualmente se cae. Y nosotros pudimos medir eso de manera muy cuantitativa, porque hoy en día lo que tenés que ver es mirar, por ejemplo, en YouTube, en Instagram o en TikTok, en donde sea, la aparición de un fenómeno que llama la atención porque ves el número de clics y ves como el número de clics sigue aumentando, pero cada vez más poco. Claro. O sea, el número total de gente que lo nota es grande, pero es la pendiente de esa subida que es lo notable en todo esto. Y eso yo creo que es un problema muy interesante porque aún las grandes marcas, la gente que llama la atención necesita inventar mecanismos para llamar la atención. A mí me interesa mucho, hay una
componente muy visual de todo esto, que te lo menciono rápidamente. Hay un gran, por ejemplo, Andy Warhol como gran artista, que a lo mejor nadie se acuerda ya. Míralo a Cristo, este tipo que hace estas inmensas instalaciones en el mundo, ha cubierto el edificio del Reichstag en Berlín, cubrió pedazos de una isla en Japón con hermosas telas de colores, etcétera. Pero notaste que él mismo las deshace en 3 semanas. Claro. Porque lo Arte interesante efímero. es la novedad, la novedad. Entonces, cuando vos te quedás ahí arriba, que era tu pregunta original, quedarse ahí arriba en tener un alto ingreso de atención implica un enorme gasto de imaginación cómo mantener que la gente todavía se siga fijando en mí. Los actores, las celebridades, las gente célebre, bueno, cambian de pareja, hacen escándalos, se sacan fotos saliendo de algún lugar, a lo mejor mal vestidos. Todo eso llama la atención. ¿Okay? Mirá el fenómeno que estamos pasando con COVID. Es lo mismo. Los medios usan esto de una manera para atraer la atención. Digamos, COVID es un problema real, increíble, trágico, etcétera, pero también está manipulado por los medios para que la gente... hay muchísimas otras cosas, pero la gente está muy sintonizada en eso. Bueno, algo que, digamos, cuando hablamos de la economía de la atención, por ahí lo vemos para el que está generando, ¿no? Pero también te lo pregunto al revés, porque yo siempre recuerdo que cuando era niño, ir a la enciclopedia era para pocos, y tenías que dar mucho tiempo, y bueno, Google cambió esa esencia, y te puso el conocimiento a un clic de distancia, donde, bueno, siempre decimos, ¿no? Lo que está en Internet no significa que sea correcto, tenés que ver las fuentes, la veracidad y demás. Sin embargo, se dio vuelta la torta, ¿no? Digamos, lo que era escaso hoy abunda, y en la abundancia es muy difícil encontrar la verdad como si la verdad existiese, digamos, ¿no? Por eso todo el desarrollo de las fake news, y, digamos, ¿cómo se protege uno? O sea, ya tenemos la atención, pero ahora nosotros desde casa, como seres humanos, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo en esta mare magnum de información, esta inundación de contenidos, algún consejo, alguna recomendación, algo que vos puedas compartir? Sí, existen mecanismos y se han inventado esencialmente desde que la ciencia moderna se inventó. Los mecanismos de validar opiniones y hechos, etcétera, tienen que ver en la fama, en la reputación que la gente tiene profesionalmente. Una cosa es que alguien venga y te diga, vos, mira, parece ser que el COVID te lo agarrás en los zapatos, y otra cosa es que vos le preguntes a alguien que sabe de epidemiología o de medicina y que te lo diga. El problema fundamental hoy en día es que hay una cantidad enorme de gente y de noticias que parecen ser científicamente evaluadas, no tienen que ser científicas, aún en política, en noticias, ¿no? Sí, Y es muy difícil hoy en día entrar en eso. Y lo que está pasando es que la gente entra en estas cámaras de ecos, claro. donde vos crees en una serie de cosas y te encontrás una serie de personas que te las confirman, aunque no tengan ninguna validez objetiva. Es un problema muy, muy real. Vos hablás de la enciclopedia. Bueno, yo soy un gran, aparte que me encanta usarlo, le doy dinero, Wikipedia es una cosa que tiene una componente de eso. También hay un fenómeno que vos y yo creo que explotamos de una manera muy linda, que es el problema. A mí me encanta la novedad, me encantan las cosas nuevas, etcétera, sobre todo intelectualmente. Yo soy un adicto a Quora. No sé si conoces ese Sí, medio. sí. Yo me puedo pasar, conozco muchos adictos a Quora. Y lo que tiene interesante de Quora es eso, que de vez en cuando ves gente preguntando cosas que a lo mejor se te ocurrieron, pero que nadie ha contestado. El problema que tenés ahí es quién las contesta, pero de vez en cuando hay correcciones. ¿Okay? Yo veo a un histórico, hechos históricos, etcétera, que se corrigen. O sea, el problema que tenemos hoy en día es que no hay control de la calidad, digámoslo de esa manera clara. Y hay algo Entonces, que vos me dijiste hace años, no sé si te estoy interrumpiendo, no. algo que vos me dijiste hace años que era el pagar por los contenidos, ¿no? La Exacto. gratuidad es un enemigo de esa calidad. Por Entonces, supuesto, por supuesto. Y hay una señal, en el precio hay una señal. Lo que es escaso es caro.
Y entonces tenemos una actitud de decir, bueno, las cosas caras tienen una cierta calidad, porque para ser caras y para que la gente las consuma, tienen que tener algún valor intrínseco también. El otro día yo estaba mirando justamente, hay una serie de marcas internacionales que siguen siendo las más conocidas en el mundo. Nike, Rolex, Porsche, Apple. Creo que ahí están las cuatro, siempre están esas. Ahora, estas compañías necesitan invertir una inmensa cantidad de recursos físicos, monetarios e intelectuales para mantener un nivel de calidad que haga que cuando vos te compras una zapatilla, o un reloj o un auto que en el fondo anda a la misma velocidad que un auto, no, tengas la sensación de que estás rodeado de algo sustancial, de calidad, etcétera. Si no, una vez que decidís que, bueno, lo puede hacer cualquiera y le das la licencia a cualquiera, han marcas que se han arruinado precisamente por eso, porque las podés encontrar en descuento, porque las podés encontrar baratas. El fenómeno, te acordás de hace muchísimos años, comprar algo hecho en Japón. Sí. Era barato y de mala calidad. Japón ahora es caro y de alta calidad, porque el precio es una señal. Y yo Ahora, creo ¿cómo que se lleva eso, Bernardo? Porque me pasa, creo que uno en esta época que estamos viviendo también, que tiene mucho que ver con deconstrucción de muchas cuestiones, digo, tomo esto como una verdad, pero al mismo tiempo, déjamelo poner en un tema por ahí enciclopédico, ¿no? Siempre decimos que así como Netflix desbancó a Blockbuster, probablemente Wikipedia a la enciclopedia británica, de alguna la forma, ¿no? arruinó, la arruinó. Ok, ahora, pero Wikipedia se hace en forma colaborativa. Y la pregunta hacia dónde voy es, está el copyright, pero está el copyleft, ¿no? Está el fast food, pero está el slow food. Son todos caminos también, ¿no? Porque puede haber, estamos hablando de la gratuidad en el sentido de la información y de no tener una garantía, pero a la vez también hay productos, hoy toda la industria del open source, y no solamente en el mundo del software, sino que esta vida colaborativa, cooperativa que se presenta, también es un camino, ¿no? O sea, hay una paradoja en el copyleft del copyleft. Digo, no quiero hablar del copyright exactamente, pero digo, en estos caminos, digamos, el colaborativo, el crowd, de una marca registrada que cobra y cobra caro y por eso asegura calidad, la otra también puede tenerla. Sí, pero es interesante. Acabas de nombrar el fenómeno Wikipedia, que yo lo estudié muy atentamente. Vos no sé si sabes que en Wikipedia la gente que contribuye haciendo crítica de artículos, cambia, etcétera, le dan condecoraciones, te dan Sí, una cantidad de ribbons y de cosas, etcétera, sí, de vuelta para que llames la atención. Hay gente que tiene una cantidad enorme de condecoraciones de Wikipedia que hacen que sigan colaborando y contribuyendo y filtrando lo malo de lo bueno. sí, No lo haría. De vuelta, nadie quiere hacer las cosas anónimamente. sí. Y que no necesariamente es plata, digo, ¿no? No, pero Claro, exacto, es lo mismo. Mira lo que la gente paga y trata, y a veces se arriesga la vida para que te den la Legión d'Honneur en Francia, para que te den una medalla que te puedas poner en el uniforme si sos militar. Después de todo, si vos te jugás la vida como militar, ¿por qué tenés que ir mostrándole al resto de los militares que tenés ahí toda una ensalada de fruta de colores? La razón por la cual la estás haciendo es, presten atención, yo soy una persona que me ha jugado la vida mucho más que ustedes, ergo tengo más valor. me abriste un mundo nuevo que no tenía. Eso es economía de la atención. Exacto, si lo miras es en todas las cosas que ves. La persona que anda en un auto que cuesta $1.000.000 o en un barco que cuesta 1.000.000, está señalando al mundo, hey, yo he hecho algo, yo soy importante, vale la pena que me miren. Y yo creo que ese es un fenómeno muy interesante. Napoleón se quedó sin países para regalarle a sus generales y a sus mariscales, empezó a darles medallitas. Y bueno, mira, la medalla cuesta 50 centavos, pero el valor simbólico es enorme. Ahora, si todo el mundo pudiese comprarse una medalla, como los italianos que son todos commendatori, no tiene ningún valor.
¿Te das cuenta? De vuelta es eso, es una inflación de títulos, es una inflación de atención y se diluye. Claro, el tema complejo es cuando esta maravillosa Internet nos iguala o nos equipara de oportunidades a todos, cómo destacarte del resto cuando cada vez somos más. Exacto, entonces vos ves en Instagram, en Tinder, en TikTok, gente haciendo cosas increíbles para llamar la atención. Y de ahí viene todo este fenómeno. En una época era cuando empezó, cuál era estos vídeos, toda esta parte visual, había gente que mandaba un vídeo del gato Sí, colgado de un ventilador. Ahora ves cosas mucho más chocantes, etc. El fenómeno este coreano de música fue precisamente eso, fue muy original. sí, El problema es que quedarse en eso es muy difícil y claro. seguir en eso. Va a pasar esto, o sea, yo ciertamente hay cosas que son muy graciosas, pero hay otras que son tediosas también, o incluso muchas veces me pasa cuando leo, cuando veo noticias, que las noticias, no sé, ven un programa de televisión, lo desmenuzan y cada 10 segundos es una noticia distinta. En realidad es la máquina de generar contenidos por generar contenidos así para que después hagan clic y vender publicidad. Digo, ¿va a parar esto? No, al revés. Yo creo que eso es precisamente, alguien descubrió en la publicidad que te puedo dar contenido gratis, pero vos me pagás con atención. Yo te estoy dando a vos noticias en la televisión, te doy una película, etcétera, que cuesta a veces millones de dólares hacer para que vos o yo miremos, pero estamos pagando con nuestra atención. Entonces, la publicidad aparece y me están vendiendo el hecho de que tengo que comprarme algo. O sea, es un fenómeno muy claro. Lo descubrieron con el cine, con la televisión y ahora con el Internet. O sea, pones algo, pero lo que vos le estás... Es interesante que en la Argentina estás diciendo préstame atención, Sí, ¿no? Porque es efémera en el fondo. Acá en Estados Unidos en inglés decimos pay attention, paga con atención. me encanta, está Me di cuenta un buenísimo. día que es notable cómo la gente usa una manera de expresar que en el fondo está mostrando una verdad implícita que ni se dan cuenta. Pay Eh, attention. Estás sí, pagando con atención. está muy bien y seguimos sumando conceptos interesantes. Bernardo, podríamos estar horas y te quiero, no quiero dejarte sin que me cuentes un poco en dónde estás y te invito a que me cuentes, pero yo te voy a dejar algunos puntos por los cuales me interesa pasar. Por Vos estás supuesto. trabajando sobre la privacidad, estás trabajando sobre fenómenos que tienen que ver con lo cuántico. Tal vez la palabra cuántica es una de las de moda de este momento. Sí, señor. Entonces, bueno, compartirnos un poco de esos conceptos, pero también lo mezclo con esto que hablaba, ¿no? De la privacidad que tiene que ver también con el cuidado y el respeto por las personas. Yo te Sí. conté que es mi intención también hablar de la ética, como digamos la ética en el mundo de la tecnología, de las comunicaciones, de la información, y cómo creo que estamos alineados, ¿no? Estos temas que estás trabajando tienen que ver con estos. Bueno, ok, vos de manera muy linda me está forzando a tratar de generar orden en mi cabeza, porque no, es muy interesante lo que preguntas, y esta es la manera como yo lo encaro. Primero, quiero hacer una confesión personal. Yo consumo una inmensa cantidad de novedad, me aburro haciendo lo mismo. Mi tema ha sido muchas veces, se lo he dicho a mis hijos y también a mis estudiantes y a colegas, me gusta caminar sobre arena sin huellas, porque es más fácil. Dividir por cero es mucho mejor que dividir por 1,5 millones. Entonces, trato de hacer cosas que no todo el mundo haga. También es cierto, y para hacer una transición muy continua de lo que estábamos hablando, ciertos temas se hacen moda, hype. ¿Te acordás? Big Data, después se transformó en Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep. Todas esas cosas aparecen y todo el mundo necesita hablar de esto porque si no, no sos parte del grupo no sos el grupo que llama la atención. El problema con esto, y pasó esto con todos estos temas, el Internet de las cosas, etcétera, que se difunde, y entonces todo el mundo sabe de esto, entonces no hay novedad, todos sabemos lo que es. Lo importante es hablar de algo que alguien no haya escuchado y que encima parezca misterioso.
hay mucho dinero detrás de todo esto, porque encima, esto quiero decir, es una parte muy rápido, que hay una inmensa cantidad de fondos, porque hoy en día pedir prestado al gobierno acá esencialmente cero el interés que pagas y que invertís en estas novedades por las dudas. Okay. Okay. Ahora, yo entonces sigo haciendo inteligencia artificial, etcétera, pero a mí, yo porque soy físico teórico de entrenamiento, que me traicioné la física y me dediqué a otras cosas después de hacer caos, me interesó muchísimo la posibilidad de hacer cosas usando mecánica cuántica. Y hay dos temas. Está la computación cuántica y está el Internet cuántico. La computación cuántica, he trabajado en eso, es un tema muy complejo, carísimo e imposible de hacer progreso rápido porque la tecnología hay que hacerla a temperaturas casi de absoluto cero, etcétera. Así que dejé eso. Entonces, de golpe dije, a lo mejor hay algo que se puede hacer en el Internet cuántico. Ahora, la motivación de hacer un Internet de este tipo no es para llamar la atención, aunque llama la atención, sino porque va a asegurar una seguridad en la comunicación, una privacidad absoluta. Hoy en día, para los que escuchan esto, a lo mejor no se dan cuenta que los sistemas que permiten que la información esté totalmente privada son algoritmos, son fórmulas matemáticas que se usan para que los mensajes no puedan ser descifrados. El problema es que si alguien puede descubrir cuál es el algoritmo, puede darse cuenta o lo roba, etcétera, se acabó. Si usas las leyes de la física, que son leyes de la naturaleza, para encriptar la comunicación, es imposible descifrarla, a menos que el que la genera pueda hacerlo. Entonces, el fenómeno cuántico hace que la observación de algo lo destruya. Ese es el fenómeno. Okay. Entonces, de ahí viene, te estoy diciendo de una manera muy trivial a lo mejor, viene la posibilidad de poder encriptar las cosas usando fenómenos cuánticos que aseguran de manera física las leyes de la naturaleza y son imposibles de romper. Imposibles. No sé, La única el manera de sol como romper... pega a esta hora en mi casa. ¿Cómo? El sol como pega a esta hora en mi casa podría ser un fenómeno natural. Es cuántico O sea, también. no estamos Pero la hablando cuestión de es la blockchain, estamos hablando de algo mucho más posterior. fundamental. Cómo los fotones, la luz del sol está interactuando con los protones y los electrones de las células en tu sistema visual, a ese nivel microscópico. Y existe un fenómeno que se llama entanglement, que hace que estos fenómenos estén totalmente acoplados y medir un pedazo destruye todo. Podemos hablar, este no es el momento de aburrir a la gente y ser pedante. Lo importante es decir que existe una nueva tecnología que permite, si la podés conquistar, hacerla bien y que no sea muy cara, hacer que las cosas estén privadas para siempre. ¿Okay? Y lo importante en esto, esto es un tema que yo hablo sobre todo con la gente que paga por esta investigación, son gente industrial, etcétera, empresas. El problema no es solamente escuchar las conversaciones que están pasando entre yo, en este momento, nosotros dos, Sí. sino que podés entrar, si no tuvieses esto, alguien puede hacer un hackeo de un sistema de seguridad de una empresa enorme y ver lo que pasó hasta 15 años, está todo encriptado. Mirá cuando los coreanos del norte se metieron en Sony y le sacaron todos los emails, ¿te acordás? Fue un escándalo donde veías las grandes celebridades pidiendo que les paguen más, llorando porque no los entraba en la película. Esas eran cosas que estaban guardadas de hace años. O sea, el problema de la seguridad no es una seguridad del presente, sino también del pasado. Imagínate, hay secretos de Estado, secretos militares, secretos de economía, etcétera. Todo el mundo tiene secretos, todos. Yo he trabajado en eso también. Y creo que es muy importante entender que la gente quiere mantener esos secretos por razones particulares y privadas. Entonces, la tecnología de información cuántica, tengo un programa, estoy yo muy metido en eso, tengo un grupo donde hemos ya construido redes que transmiten fotones cuánticos de hasta 25 kilómetros, más lejos hay que poner repeaters, etc. Pero quiero hacer una cosa, quiero ser muy modesto acá. Lo que estamos haciendo es pequeño comparado a lo que como países como la China están haciendo en este momento. Muy poca gente sabe que hay satélites artificiales chinos y austríacos
alemanes y americanos también, que están usando encripción cuántica en las comunicaciones. Es De medio los primitivo estados. todo, pero ya se están usando. Hay empresas que te venden sistemas carísimos que te permiten comunicación entre dos sucursales de un Ok. banco de manera que no pueden ser leídas. ¿Ok? Todavía todo esto es muy primitivo, etc. Ahora, la gente está excitada porque es toda una nueva tecnología, llama la atención, ergo podés conseguir dinero para que lo... Yo tengo la suerte de trabajar en una empresa, es un laboratorio donde no tenemos que vender las cosas porque nos pagan para que hagamos investigación, lo cual siempre es muy, muy lindo. Eso es rockear. Divertirse. Sí, Bueno, señor. tengo una responsabilidad, tengo un grupo, tengo dinero y hay que usarlo de manera positiva y buena y sacar resultados. No es cuestión de solamente hablar de esto. Yo solamente hablo de lo que hago, no de lo que voy a hacer. Lo que voy a Ok. hacer es, a veces ni sale. Entonces, todo este fenómeno de la información cuántica se está volviendo muy popular porque hay un desarrollo enorme tecnológico que permite hacerlo. No es solamente ciencia ficción. Eso es lo que está pasando. Ahora, esa es la parte que te permite asegurar que las comunicaciones sean totalmente secretas. Ahora hablemos de la privacidad. El Bien. problema de la privacidad es un problema complejo porque en el fondo todos, y esto yo lo medí en un trabajo que se hizo muy famoso, pero no del todo claro, todos tenemos un precio para revelar nuestros secretos. Yo tuve una anécdota te la cuento en un minuto, pero que creo que va a llamar la atención. Hace un par de años yo estaba en Hewlett Packard, me estaban haciendo una entrevista de Time Magazine y una mujer me estaba haciendo la entrevista, una mujer de 30 años, algo así, muy interesante, inteligente, noté que tenía un anillo de compromiso. Y yo seguía hablando de lo que estábamos hablando. Y de golpe, en un momento dado, así le interrumpí y le dije, veo que se está por casar. Me dice, sí, qué bárbaro. ¿Usted me diría cuánto pesa? Me dice, no, eso no tiene nada que ver con esto. Le digo, soy curioso. Una mujer que estaba, no era ni gorda ni flaca, no normal. Pero usted me diría cuánto pesa. Absolutamente no. Casi se enojó. Digo, ay, bueno, está bien. Perdone que le haga una pregunta tan así. Porque las mujeres, sobre todo, está por casar, quiere ser delgada. Entonces le dije, ¿me lo diría si le doy en este momento $100 cash? Ah. Y ahí me di cuenta que todos tenemos un precio, todos. A Bueno, veces extraen los secretos con dolor, que es un precio bueno, negativo. claro, pero claramente, y esto lo decimos siempre, ¿no? Cuando hoy todo lo que vemos como gratuito, mucha gente no entiende que Ah, no es ahí gratis. voy. Estás pagando un precio, te están dando algo. Y vos entonces, sin darte cuenta o dándote cuenta, sobre todo la gente muy joven, y a mí que me importa, mandas el número de tu cédula de identidad, mandas la tarjeta de crédito no encriptada cuando compras algo, estás muy entusiasmado porque te lo manden ahora. Entonces, en este momento hay muchísima gente que está vendiendo su privacidad sin darse cuenta a lo mejor que la está vendiendo, pero en el fondo la está vendiendo casi gratis. Es cierto que lo hace en un intercambio. Me ha pasado a mí, estoy seguro que a vos también, estás ultra apurado, que querés que te manden algo, un libro, un pasaje que estás por comprar, etcétera, y te dicen, bueno, mandame el número de tarjeta de crédito, o lee todo ese fonte que no se puede leer, cuáles son las condiciones, que me importa, y entras. ¿Cuánta gente entra en una app que le mostrás que es interesantísimo sin mirar las condiciones de privacidad? Yo diría todo el mundo. Sí. Todo el mundo, ¿ok? Entonces, ese es un problema muy grande, porque de golpe aparecen los escándalos. De golpe aparecen cosas que nadie quisiera que se vean. Ahora, entonces, la Unión Europea es donde mi trabajo entró un poco. Yo estoy muy metido en privacidad, hice trabajos donde, por ejemplo, acabo de pedir una patente en un trabajo donde vos y yo podemos tener una negociación. Por ejemplo, yo quiero comprarte la camisa que vos tenés, pero no te quiero decir cuán alto es el precio que quiero pagar, y vos tampoco me querés decir cuán bajo es el precio al cual lo vas a vender, porque a lo mejor estás desesperado. Entonces, el problema es que empezamos a negociar y resulta que el precio más alto que yo quiero pagar
ni alcanza el precio más barato que vos querés vender. Entonces descubrí un mecanismo en el cual podemos determinar si el precio más caro que yo quiero pagar es más alto que el que vos querés vender, sin revelar cuál es el precio. No es trivial. Entonces, Bien. no pierdo el tiempo, porque el problema es perder el tiempo. Claro. Entras a un concesionario que vende Porsches y, ay, qué bárbaro, me gusta el coche, y el tipo tiene que descubrir la manera como te vestís o hablas, si realmente tenés el dinero para comprarte ese auto. Espera, algo estuve leyendo y hablamos de terceros de confianza. No, de tercero de confianza, entonces hay un problema de privacidad de Ok, vuelta. ok. Esto lo hacemos Es un sin un algoritmo. tercero, Ok. sin un tercero. Por supuesto, el tercero yo también le puedo decir, mira, esto es lo que yo, es cuando compras una casa, un departamento, Sí, haces eso, le decís a la otra persona, mira, yo no quiero ir más de esto, y vos es claro. que lo vendés y yo quisiera sacar hasta esto, pero no lo vendo por menos. Yo quiero hacerlo esto sin un tercero. En esto acabamos de sacar un trabajo. Entonces, pero la parte que quiero decirte de manera que estoy muy orgulloso, se me ocurrió, después de pensarlo mucho en la ducha una mañana, dije, lo agarré. Este, pero ahora, hablando en serio, existe el problema inverso de la privacidad, que a veces las regulaciones, te voy a dar un ejemplo muy concreto, nosotros tenemos aquí en Europa sistemas muy legislados, muy estrictos sobre los hospitales que no pueden compartir los datos de los pacientes. Claro. Pero eso, claro, es lindo que cuando vas a un hospital no quieras que tus datos aparezcan a lo mejor en otro hospital. Por otro lado, un epidemiólogo se beneficiaría inmensamente de poder coleccionar todos estos datos, poder mirarlos y sacar estadísticas. Entonces, ahí te das cuenta lo que es la tensión entre la privacidad y el beneficio social colectivo de tener acceso a los datos. Vos no querés a lo mejor que la dirección impositiva de la Argentina, que debe ser, me imagino, no lo más estricto del mundo, pero por ejemplo en Estados Unidos, o acabo de yo volver en Dinamarca, en los países escandinavos, la gente confía totalmente que los datos de ellos están ahí, nadie se los va a sacar. Pero por otro lado, sería interesante que de vez en cuando uno sepa más o menos cuál es el ingreso medio de la gente, o cuánto ahorra la gente en total. Entonces, yo estoy trabajando y varias cosas en poder hacer que estos datos puedan ser compartidos preservando la privacidad del usuario. No es trivial hacerlo, pero hay que hacerlo. Por darte una idea a nivel muy grande de escala tecnológica, compañías como Microsoft, que tienen cloud service, estoy seguro que todo el mundo sabe, no sé Sí, cómo se sí. dice allá, no, tienen cloud service, no pueden acceder a los clouds que tienen en otros países de Europa. Imagínate, es increíble, porque ellos, o por ejemplo Google, el Search, Google tiene servidores en todo el mundo, pero los servidores que tiene en Europa no pueden ni acceder a servidores en otros países europeos y los servidores americanos no pueden entrar a los servidores europeos. Lo cual es un detrimento para todos, para Google y para el usuario. Pero la legislación europea es tal que dice, bueno, no me importa porque ha habido un abuso tan grande de los datos que queremos preservar la dignidad humana, que hoy en día está expresada en una serie de números que están asociados con quién sos vos, quién soy yo, cuánto ganás, cómo te vestís, todo es, los datos sobre nosotros están todos ahí. Sí. Facebook te dice WhatsApp está encriptado, pero lo que no está encriptado es con quién te estás conectando, que es el valor real que tiene el social network para Facebook. Entonces, yo creo que el problema de la privacidad son dos monedas, son dos caras de la moneda. Pido perdón por mis expresiones castellanas que no son muy apropiadas. Por favor. Pero no, es cierto. Yo creo que hay dos caras. Es una, yo quiero preservar mi privacidad, no quiero que aparezcan otros medios. Y por otra parte, tiene que aparecer si yo quiero beneficiarme de una manera concreta. Por ejemplo, en este momento acá hay todo un problema de political correctness en los Estados Unidos. Y es casi imposible ver qué grupos étnicos están más afectados por COVID que otros. Pero la realidad es que hay componentes genéticas en nuestros cuerpos que hacen que ciertos grupos de una etnicidad distinta sean menos vulnerables que otros. Eso es importante saberlo. Pero no podés, porque cuando te vas a vacunar o cuando entras al hospital, hoy en día es imposible poder preguntarte si tus padres fueron hindúes
o negros, o argentinos, mexicanos, o de Zambia. Entonces tiene que acomodarse el mundo. ¿Qué es lo que se tiene que acomodar? Porque yo tenía una pregunta para hacerte, que no sé si es el momento. O sea, estamos hablando de legislaciones, ¿no? Y son las regulaciones que ponen los países para permitir hacer cosas, o para no permitir. Y se mezcla el tema de la privacidad, se mezclan los temas de la ética. Y también me pregunto si a veces, tomando lo que estás diciendo, Internet hoy no es el Copérnico, y las leyes son las legislaciones que en algún momento fue la Inquisición. Digo, Pueden ser, pueden ser. Y el problema va a ser, esencialmente, un problema de cuánto quiere la gente beneficiarse por esa censura, digámoslo, o esa circunscripción, y por otro lado tener la libertad. Por ejemplo, hoy, mira, hoy en las noticias, si querés, este paso, la última está apareciendo hoy, pero habrás oído hablar que el Congreso americano está por pasar un paquete de acciones de $1 trillón sobre una cantidad de cosas de infraestructura. Todos sí, estamos de acuerdo que hay que gastar ese dinero. sí, La manera como lo van a pagar no es emitiendo dinero, porque si no vamos a tener una inflación peor que la de ustedes, es colectando impuestos sobre todo. ¿Cuáles son los impuestos que quieren sacar? Bitcoin, blockchain, Ethereum. Bueno, ahora viene toda una cantidad de gente. Hoy empezó, sobre todo acá en Silicon Valley, eso no puede ser, que la idea de Bitcoin es que es privado, que es secreto, y ahora van a empezar a cobrar más impuestos, se acabó todo, sobre todo los especuladores. claro. Se cubren diciendo que no es sobre especulación, es sobre generar novedad, es Claro, tecnología, avance. es que la descentralización no necesariamente tiene que ir en contra del bien común. El tema es la confianza que hay en quienes trabajan para que exista el bien común. Exacto. Entonces, en este momento, si vos estás especulando con Dogecoin o lo que te guste, y sube y baja, como lo mismo que comprar bananas en el fondo, o Sí. peor que bananas, porque la banana por lo menos te la podés comer, esto nada. El problema real de todo esto es que esta gente está haciendo dinero y no quiere pagar impuestos, porque todo es secreto. El Bitcoin, todas estas monedas están prohibidas en la China, porque la gente está sacando el dinero de esa manera, afuera. Y estoy seguro en la Argentina hay gente que está comprando Bitcoin para no tener que pagar $1 de impuestos. Entonces, aparece todo vendido como una cosa que la tecnología no va a avanzar si haces esto, si la censurás, si pones impuestos. Por otro, y hay el argumento de que, bueno, tenemos que hacerlo por el bien de la comunidad. No te harás rico especulando en Bitcoin, pero por lo menos podemos pagar por hacer puentes mejores. Y hay mucho por hacer. La verdad es que cambió el mundo y mientras vos hablabas yo pensaba, ¿no? Antes teníamos escasez de acceso a la información y por eso no había mucho que controlar, y hoy tenemos un tremendo acceso y por eso hay un montón que controlar. Entonces es como las modas, ¿no? Se usaban los zapatos de punta, después no, después se volvieron, y bueno, es como algo que itera en forma permanente. Pero yo creo que es un problema institucional. En los Estados Unidos, y creo que en la Argentina lo mismo, en todos los países del mundo, las empresas telefónicas tienen prohibido revelar cuáles son las comunicaciones entre la gente cuando hablan por teléfono. ¿Por qué no hacer lo mismo con las empresas como Facebook? El problema es que Facebook te dice, nosotros no somos una empresa de comunicaciones. Claro. Nosotros somos otra cosa. Pero en el fondo es lo que es. Facebook es una empresa de comunicaciones. Nosotros usamos para comunicarnos. Lo que pasa es que ellos dijeron, no, somos una empresa de tecnología. Google dice lo mismo. Entonces no podés regularlos. Eventualmente los van a regular, es obvio. Vos viste que hay un backlash muy, muy grande sobre esto. Cuánto tema para discutir, para aprender, para entender, y siempre digo que hay muchos que estamos bastante metidos. Cuando hablo con vos me doy cuenta que uno no está bastante, pero sí que hay mucha gente que todavía no está y tenemos que hacer mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo para que no se abran más brechas de acceso a la gente, ¿no? Porque si no, digamos, es generar nuevas clases sociales, nuevas diferencias, y creo que hoy el mundo en la tecnología tenemos la posibilidad de hacer un mundo más unido. Bueno, hay que educar a los legisladores.
El problema de esto eventualmente tiene que salir de los congresos. La Unión Europea esencialmente está compuesta en este momento de gente que parece saber mucho de tecnología y se largaron a tirar el péndulo hacia otro lado. Quizá hay que esperar las nuevas generaciones, ¿no? O educar a la gente que está ahí. Yo creo que a lo mejor sería... Yo una vez estuve en la Argentina hace muchos años, no tantos, que hubo una comisión, no me acuerdo del Congreso, que estaba muy interesada en estas cosas y hasta yo tuve que hablar sobre esto. Yo creo que sería muy interesante, y sobre todo una persona como vos, que tiene influencia, poder decirle a la gente, a los legisladores, sin soberbia, sin nada, decirles, mire, es muy importante que ustedes sepan lo que está pasando porque eventualmente afecta a la salud y a la economía de la gente. El objetivo de Rockear las Comunicaciones tiene que ver con difundir, con compartir y de una forma así, relajada, compartiendo qué es lo que viene hace años, y creo que la pandemia generó una aceleración de una curva que es la de la transformación digital. Entonces es cómo hacer que la tecnología juegue a favor nuestro y no en contra, ¿no? Y bueno, si no nos educamos, no podemos diferenciar entre el bien y el mal, y bueno, esto es una de las cosas que tengo como propósito es eso, así que yo agradecido inmensamente, Bernardo, No, fue un placer compartir. No fui muy disciplinado y estructurado en lo que dije, pero creo que tuvimos una resonancia entre los dos. es una conversación, es una charla y está muy alineado con lo que yo quería, y mostrar también que el trabajo científico es un trabajo de seres humanos, ¿no? Y vos estás acá conversando conmigo, poniendo un poquito de tu tiempo, y después ahí a ver a los algoritmos, los grupos de trabajo, y bueno, seguir creando el futuro que viene. Así que, Bueno, una vez más, muchísimas gracias. gracias Realmente un infinitas. placer. Igualmente a vos, ¿eh? Bueno. Gracias.